Rocco. Bueno, muy buenas noches, compañeras, compañeros. Es un gusto verlas y verlos nuevamente. El jueves pasado no pude estar, lamento, tengo media falta, pero ahora descubro que todo el mundo se afilió al Partido Comunista Chino, no sabía. Yo no pude hacerlo, pero fui un afiliado del Partido Comunista Italiano. Si me aceptan, voy a hacer una pequeña intervención. Somos una internacional, así que adelante. Muy bien, bueno, muchas gracias, Juan. Escuchándolo a Ricardo, recordaba una pregunta filosófica, o dos preguntas filosóficas que se hacía San Agustín acerca del tiempo. Y decía, si nadie me lo pregunta, sé qué es. Si nadie me pregunta qué es el tiempo, sé qué es. Pero si alguien me pregunta qué es el tiempo, no lo sé. Me parece que esas mismas preguntas filosóficas pueden ser extendidas al tema de la cultura. Si nadie me lo pregunta, sé que es una cultura. Pero si alguien me lo pregunta, es más difícil contestar esa misma pregunta. Porque Ricardo en su intervención usó mucho esa palabrita, cultura. Ahora bien, el capitalismo es una cultura. Las drogas también son una cultura o una subcultura del capitalismo, diría. Ahora, cuando hablamos de cultura, yo creo que hablamos del fundamento del devenir de una identidad. Cuando hablamos de cultura, hablamos de la esencia misma de la vida. Cuando decimos cultura, hablamos de una forma de pensar, de una lógica, de una racionalidad, y esa cultura determina las formas del actuar cotidiano de cada individuo, de cada persona, pero también de grandes colectivos. Cuando decimos cultura, también nombramos una lengua nacional, por ejemplo. Cuando decimos cultura, nombramos un modo de ser, una relación con la naturaleza, una relación con el mundo social. Bueno, el capitalismo efectivamente es una cultura. ¿Y cómo podríamos efectivamente nombrar esa cultura que entra dentro de la palabra capitalismo? De múltiples maneras. El capitalismo es indudablemente dominación, es indudablemente discriminación, como decía Amado, recordando sus años de estudiantes. El capitalismo es explotación. Durante la colonia española, esa explotación se daba explotando la mina del Cerro Rico de Potosí. Hoy la explotación se da de otras maneras. Esa explotación se da a través de formas de extractivismos infocognitivos. Las redes sociales hoy en día, Google, este propio Zoom, Twitter, TikTok, Instagram, son formas efectivamente de explotación y extractivismos infocognitivos. ¿Por qué digo esto? Porque todo esto y mucho más es el capitalismo. Hoy caminaba por el centro de Capital Federal, por el centro político, y vi una pintada. Las pintadas y los grafitis son una forma de la memoria urbana, del saber popular. A mí me gusta mucho leer las paredes de la ciudad, y decía, Macri es Google. ¿No? Es Google. Y estoy leyendo un libro interesante de Shoshana Zuboff. Es largo este libro, voy a hacer un poco de exhibicionismo. Acá lo tengo. Bueno, se llama La era del capitalismo de la vigilancia. Y habla efectivamente de cómo las redes sociales extraen formas, extraen de nuestra la actuación en las redes sociales, la llevan a cabo extractivismos infocognitivos. Y esos paquetes, luego de informaciones que acumula Google, se venden a políticos y sobre todo a políticos de derecha. Recordarán a Macri con las operaciones con Cambridge Analytics, o por ejemplo a la campaña de Bolsonaro que se llevó a cabo a través del WhatsApp. Bueno, el capitalismo también tiene una dimensión colonial. Lo escuchaba Amado el domingo pasado en Caníbales, y él usa mucho esa categoría de pensamiento, lo colonial, y dijo, es una palabra vieja. Contrariamente al amigo Amado, yo
creo que tenemos que usar esa palabra, porque el capitalismo tiene una dimensión colonial, no es una palabrita vieja, sino que es una palabrita que tiene profunda significancia, una profunda significación en la vida de los hombres y las mujeres que pisamos y vivimos el siglo XXI. El capitalismo también tiene una dimensión patriarcal, y quiero decir que la cultura del capitalismo recupera viejas formas culturales y las hace nuevas. Ahora bien, ese nivel de explotación, ese nivel de alienación que determina el capitalismo, que genera el capitalismo, necesita de alguna manera el consumo de droga. Porque la droga, las drogas sirven o crean la ilusión de que se puede zafar por un momento, por un instante, de esas formas de explotación, de esa forma de alienación que crea el capitalismo, de esa forma de permanente opresión. Quiero decir que la cultura de la droga es una vibración permanente de esa cultura mayor que llamamos la cultura del capitalismo. O sea que las drogas crean la ilusión de que se puede zafar, aunque sea por un momento, de la opresión, de la explotación y de la alienación que determina el capitalismo. Ahora bien, si esa cultura que llamamos capitalismo no es cruzada por otras formas culturales, por otras líneas culturales, entonces se naturaliza la cultura de la droga. Acá apareció también muchísimo la palabra naturalización. Finalmente, ¿qué quiere decir naturalización? Que las cosas son como son y que no se pueden modificar. Bueno, me parece que debemos imperiosamente empezar a decir que hay cosas que sí se pueden modificar y el capitalismo también se puede modificar. Ahora, esa creencia no la vamos a amasar de manera conjunta si lo escuchamos al propio presidente Fernández, que durante el momento más álgido de la pandemia habló de capitalismo no serio, de capitalismo noble, que es una fase superior del capitalismo. Para Fernández el capitalismo es noble. Bueno, hay que decir que efectivamente el capitalismo no tiene ninguna nobleza, no tiene ninguna seriedad para la vida popular y hay que cruzarlo con otras vertientes populares. Y acá quiero recuperar otra pregunta que ubicaba en esta conversación Ricardo al comienzo, y de la cual ya un poco hablamos con el propio Ricardo, con la propia Alejandra ayer. ¿Qué tipo de Estado queremos? Porque en la Argentina hay que discutir profundamente esa pregunta. Y cuando nos preguntamos qué tipo de Estado queremos, no hay que pensarla como una pregunta politológica, no hay que pensarla como una pregunta propia de la teoría política o de la filosofía política, sino que hay que pensarla de manera filosófica, me parece a mí. Y cuando digo filosófica me refiero a una forma profundamente humana. Y para contestar esa pregunta, ¿qué tipo de Estado queremos? No podemos esperar que esa respuesta venga de Cristina Fernández de Kirchner. Cuando se habló del preacuerdo, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, escuché a muchos compañeros y a muchas compañeras diciendo, ojalá Cristina escriba una carta. Bueno, esa también es una forma del paternalismo, me parece a mí, compañeros y compañeras. No podemos esperar que las formas emancipadoras vengan necesariamente de nuestros dirigentes, porque nuestros dirigentes tienen sus temporalidades, sus exigencias, sus apremios, sus dificultades. Y para contestar esa pregunta, me parece a mí que tenemos que tratar de organizar, de dirigir, de poner de pie, como decía Ricardo, el movimiento popular. En la Argentina hay que poner de pie ese movimiento popular. También Amado hace muy poco, ahora cuando habló lo dijo, ¿no? Cada 90 días, cuando venga el Fondo Monetario Internacional a la Argentina con sus 100 y pico de funcionarios, comandado por un inglés a 40 años de la guerra con Malvinas, hay que hacerle saber que el pueblo está movilizado. Entonces tenemos que ser capaces efectivamente de reactivar el movimiento popular que ahora no tiene dirección, no tiene músculo y no se mueve. Quiero decir que es necesario
recorrer la Argentina para reactivar el movimiento popular. Hay que recorrer la Argentina a lo ancho, a lo largo, para saber qué pasa en el país, cuáles son los problemas acuciantes que tenemos en el país, además de los que conocemos. Lago Escondido, por ejemplo, que tiene que ver efectivamente con un quiebre de la soberanía. La cultura del capitalismo también implica un quiebre de la soberanía. Hoy en día, el país, a lo ancho y a lo largo del territorio nacional, lo recorren figuras como Milei, que es un fascista, que interpela a las juventudes. Lo recorren Burrich, la ex ministra de Inseguridad. A su manera lo hace también Macri. Ningún militante, ningún dirigente del campo popular, del campo nacional y popular, está recorriendo el país. Me parece que hay que hacerlo. Digo, reactivar el movimiento popular significa muchas cosas. Significa activar bombos, canciones, consignas, y activar ese aparato discursivo, me parece a mí, que significa articular, crear consignas, articular reclamos, significa crear una cultura popular, o el devenir de una cultura popular, una épica. Acá, en este Zoom de los jueves, apareció muchísimo el año pasado la necesidad de una nueva épica. Entonces, reactivar el movimiento popular significa articular un amplio discurso nacional y popular, sobre el cual luego se deberán articular políticas. Me parece que de esta manera podemos contestar qué tipo de Estado queremos. El año pasado, recuerdo que cuando a Amado le sacaron la tobillera, y fue un momento de gran festejo en este Zoom, y fue un momento de gran festejo. Yo personalmente lo viví como una fiesta. Un compañero, que no sé si está acá esta noche, José Mazzoni, dijo: Amado, a recorrer el país. Bueno, me parece que es el momento de empezar a recorrer el país. Y me encantó, y quiero hacer mía, esa última intervención de Amado, esa última frasecita de Amado, que demoró: esperanza y voluntad política. Efectivamente, compañeros y compañeras, si no queremos perder las elecciones del 23, y si queremos cuidar esa herramienta que creamos entre todos y todas a través de la resistencia al macrismo, que es el Frente de Todos, y que es también nuestra, me parece que efectivamente hay que tener esperanza, voluntad política y ganas de salir a la calle y militar para construir un discurso popular o nacional y popular. Bueno, muchas gracias.